Hola, Daria. ¿Qué haces, Paco? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos, Lucha? Me alegro. Linda. Bien, re grande, la verdad. Enorme. ¿Vos todo bien? ¿La cuarentena? Todo bien. Tremendo. Lo de la cuarentena, tremendo. La verdad que me tocó medio duro. ¿Viste? Porque me agarró Sí. afuera. Fui el primer avión Sí, me acuerdo. repatriado, ¿viste? Así que, pero bueno, podrida de esta cuarentena, con ganas de salir. Igual yo salgo bastante porque tengo un permiso como para salir, totalmente hecho, ¿viste? Claro. Legalmente y con Sí. lo que hacemos nosotros, así que, porque tengo me mudé y donde tengo las oficinas, no puede quedar descuidado porque si no me van a entrar intrusos y no es mía más la casa, entonces Claro. tengo un permiso para ir allá, así que dentro de todo me muevo, pero los primeros 2 meses creí que me... Sí, estamos todos iguales, ¿no? Sí, no, esto impensado. Sí, Que nos pueda la tocar verdad. esto hace un año, ¿no? Hace un año. Terrible. Y Bueno, muy Daria, preocupado primero... lo que va a pasar con los profesores de tenis, ¿viste? Muy preocupado por la historia, ¿viste? Nuestra, ¿no? Así que... Y sí. Todos nuestros colegas estamos complicados. Estamos todos complicados. Bueno, Daria, primero te quería agradecer la posibilidad de hacer esto. Sé que tenés muchas invitaciones de Zoom y de estas cosas, así que gracias por el tiempo. Al revés, un placer con el Club Atlético Lanús, con vos, y sabés que vos tenés carta blanca conmigo, así que nos conocemos desde hace muchos años. Claro, para los que no saben, bueno, Daria fue mi entrenadora cuando yo entrenaba en Cheva, así que aprendí muchísimo de ella, como de todos mis entrenadores, obviamente, pero la verdad es que aprendí mucho más, Daria, cuando me empecé a especializar en esto, como alumno tuyo, pero del lado de colega ya, no tanto de jugador. La verdad es que eso, haber hecho el diplomado de biomecánica ahí en el año 2012 y todos los cursos que das vos, la verdad es que me ayudó un montón, como a todos los chicos que lo hicieron, y cambió mucho la perspectiva me parece, de los que hicimos esas cosas con respecto a lo que es el tenis. Sí, creo que sí. Creo que la realidad, bueno, como cuando estabas en la academia, ojalá hubiera sabido yo lo que sé hoy, porque te podría haber... Que ahora pasó con mi saque, ¿no? Más que nada. Cada vez que pienso, digo, y como vos, como a otros, ¿no? Uno cree en el momento que la tiene muy clara y pasan las cosas, y bueno, mi vida fue encauzándose para otro lado, y la verdad es que los últimos años, desde que vos hiciste el 2012 y todo lo que va cambiando, y la realidad es que yo me siento... Yo me decís, el otro día viene Diego García y me dice, hacemos un ejercicio para el libro en cancha. Yo no estoy más en cancha. Sí, claro. No tengo más la cabeza para eso. Mi cabeza está puesta en otra cosa, eso están ustedes ya. Pero creo que debe haber, que se recibieron, debe haber entre Argentina y otros países más de 200, debe haber más, 200 y 500 entrenadores. Y sé que con ellos he cambiado el diálogo. Y sí. Realmente hemos cambiado un montón de cosas y creo que también nos respetan desde afuera también por eso, porque cambiamos. Sí, mi idea es, acá en el vivo tenemos mucha gente, no quería dedicarlo solo a alta competencia, sino me parece importante también contarle a la gente, no sé, del club que juega los sábados o los domingos, o la gente que juega Copa Amistad, lo que sea. Lo que vos decís, yo creo que todavía no está muy metido en lo que es todo. Capaz en tenis los profes que hicimos esas cosas y se empieza a hablar mucho más de biomecánica, de lateralidades, pero no creo que la gente
sepa, o sea, capaz te dice sí o mecánica o lateralidad, pero no sabe. Así que lo primero a mí me gustaría que si podés explicarle un poquito a todos lo que a mí me parece que me cambió también, el tema de lateralidades y lo del ojo para mí es un antes y un después de ese curso. Me alegro que haya sido así, porque para mí también, el día que lo descubrí, la biomecánica y la neurociencia pasaron a competir en mi vida entre las dos cosas. Y me gusta mucho eso, que haya mucha gente de adultos, porque no solo los chicos, sino que casualmente hoy estaba haciendo un Zoom para que están haciendo el curso de Colombia, Estados Unidos, Chile, de distintos lados, y hablábamos un poquito de las lecciones de adultos, ¿no? Pero entender la lateralidad, primero que hoy te diría que hay que hablar de lateralidad y lateralización. Que la palabra lateralidad es manzada, ¿verdad? Sí. Vamos a desandar. Va cambiando todo. ¿Viste? Y yo me voy, ¿viste? Me conocés, soy curiosa, me gusta sacarme las dudas y abrazar. Sos apasionada de este deporte. Estás dentro de las personas más apasionadas que yo conozco del tenis, la verdad. Vos sabés que en fútbol estoy en Lanús trabajando mucho. Sí, yo te vi. Puede ser que estuviste con Sebastián Salomón, con la reserva de ellos. Sí. Bueno, eso también, ¿no? Todo se empieza a hablar, y capaz en otros deportes también se habla más de este tema. Y en el tenis como que, bueno, yo te considero una precursora en esto, en lo que es Argentina, porque la verdad antes no se hablaba nada de esto. Nada, te diré que tanto es así que recién yo te diré que hace 1 año y meses que siento que empezó a correrse una bola más grande, porque antes era como luchaba contra molinos de viento, y ahora voy a explicar bien qué es. Pero el año pasado, te digo, un primer paso importante fue haber ido a la Facultad de Medicina, a la cátedra de oftalmología, y hablar de la importancia del ojo técnico y el ojo táctico, y la importancia de entender que tiene que haber oftalmólogos trabajando con nosotros, y que los entrenadores, los oftalmólogos en la cátedra que venían hablando de el glaucoma y no sé qué, de repente apareció una transparencia, viste, un PowerPoint que aparecía Federer, entonces miraron, y el que me llevaba, que era uno de los jefes, dice, vos no digas nada, empecé a hablar, nadie sabe ni quién sos. Y para mí fue emocionante desde el lado de que yo dejé medicina en 4º año, y volver con lo que hoy hago a hablar con los médicos fue muy lindo. Ese fue. Después, claro, en la Universidad Católica hablé con los traumatólogos y les empecé a explicar la importancia que tenía el tema de entender esto. Y tuve la suerte de que antes que falleciera, Javier Maquirray lo entendió, e hicimos un trabajo que lo presentamos a nivel mundial. Es el único paper preparado, que son a nivel médico, sobre la incidencia de las lesiones sobre el mal trabajo al no conocer la lateralidad. De hecho, un caso típico que lo presentamos fue Juan Manuel II, lo que después sí que le explico. Pero vamos a ver a qué es lateralidad y qué es lateralización, porque lo separamos bien. Lateralización es la dominancia de una parte del cuerpo sobre otra parte. Es decir, yo soy Daria, mano derecha, quiere decir que mi lateralidad manual es dominante sobre la izquierda. Bien, tengo un hombro que domina sobre el otro, tengo una cadera que domina sobre la otra, y cada una de estas cosas nos permite. Antes hablábamos de pierna dinámica y pierna de apoyo, hoy hablamos de pierna dinámica, pierna de apoyo, pierna coordinativa y pierna de estabilidad. ¿Bien? Son diferentes y depende de qué deporte haga. El otro día hice un Zoom para la Asociación de Entrenadores de Voleibol y me llamaron de Polonia para hablar sobre esto de lateralidad, porque no lo Castellani, porque dice, necesito saber qué es lo que estás hablando, no estamos enterados. Y esto, claro, en los deportes está empezando a correr, por eso te digo, empieza a correr desde ese punto. Para mí empezó a andar. Entonces, si hablamos de lateralización, es eso. Antes involucrábamos todo junto. Ahora, si hablamos de lateralidad tiene que ver con lo que va a determinar tu patrón técnico-táctico.
que es la dominancia de un ojo, que vamos a llamar ojo técnico, porque ahora vamos a hablar a partir de un montón de un par de cursos que hice y de lo que se trabaja en visión. Tenemos ojo técnico o retina técnica y ojo táctico o retina táctica. No es más ojo director como era antes. No, se trabaja porque tiene que ver con 2 o 3 cosas que vamos a hablar. Bien. Entonces, si vos antes hablabas de homogéneos y cruzados, bueno, no es tan así. Y catalogabas de que los homogéneos eran todos iguales y los cruzados. No, hay 4 categorías. Hay cruzado zurdo, cruzado derecho, homogéneo zurdo y homogéneo derecho. Bien, eso determina un patrón técnico-táctico. Si fuera el fútbol, hablaríamos de una dominancia óculo-podal, Óculo-podal, con el pie, sí. Sí, con el pie, ¿bien? Entonces, para mí ahí hay una diferencia, por eso tenemos. Pero nosotros, cuando hablamos de lateralidad, vamos a hablar de 3 cosas. La dominancia de la mano o del pie, de acuerdo al deporte, de la dominancia del ojo técnico, ¿bien? Y de la dominancia del hemisferio cerebral. Son 3 partes distintas. Entonces, una es, me determina el patrón técnico-táctico. Si soy jugador de un deporte en equipo, mi colocación dentro de la cancha, dónde va a ser mi mejor ubicación dentro del campo deportivo. Y la dominancia cerebral me va a determinar, primero, que tengo 2 test que hago diferentes para ver, es si soy ojo derecho, debería tener mejor activación del cerebro izquierdo, eso lo sabés. Y si soy ojo izquierdo, debería ser cerebro derecho. Pero a través de varios test que hago, he hecho ya más de 2000 test en distintos deportes, he encontrado que ese sería el cerebro natural, pero no siempre el jugador está apoyado en su cerebro natural, porque hay influencias de entrenadores muy dominantes, de padres o familias muy dominantes, de colegios muy dominantes, en los cuales niños con una alta creatividad de cerebros derechos están totalmente inhibidos y tienen más desarrollo del izquierdo que el derecho. ¿Eso qué produce? Que la toma de decisión en los momentos claves sea confusa. Se ve muy claro cuando el jugador, entonces, el jugador, en vez de dejar de fluir su propio ser, es decir, un jugador tiene que estar en tu sensación, vos lo sabes mejor que nadie. Si vos en el momento que estás en tu sensación pasás a tu pensamiento, estás listo. Porque el pensamiento inhibe la acción. Eso es la primera regla de todo. Es decir, si yo pienso cómo tengo que manejar un auto, estoy listo. Porque ya choco. Va inconsciente. Exacto. Entonces, cuando el cerebro opuesto está por sobre tu cerebro natural, en los momentos críticos crea confusión. Y eso hace que vos no te desarrolles correctamente. Hoy, a través de ejercicios visuales, podemos entrenar uno o el otro lado del cerebro para ponerte en tu cerebro natural. O, si descubro que tu cerebro natural está hiperactivado, tampoco es demasiado bueno. Si tenés un 80-90% de actividad de tu cerebro natural, tampoco es bueno, porque no le permitís al otro lado trabajar. Lo ideal es una 55, 55, claro. Más o menos por ahí. Es decir, tiene que haber dominancia de tu cerebro natural. Y eso está. Y también lo que ves es que los niños menores de 12 años no tienen desarrollado cuál es el cerebro dominante. ¿Por qué? Porque todavía están en el deber ser de mamá y papá. Obedecen. Recién, entrada a la adolescencia, empiezan a dominar. Entonces, ahí tenés un campo de cómo me comunico, cómo estoy con el jugador, qué es, cuál es el patrón, necesita rituales o no, voy a necesitar rituales sí o no, qué rituales, cuándo son los rituales, si es dominante del cerebro derecho tiene que tener una serie de rituales, si es de izquierdo otra serie de rituales, y después el patrón técnico-táctico que me va a dar cómo yo voy a colocarme, si voy a ser dominante de derecha, qué lugar de impacto, dominante al revés, cuáles van a ser las empuñaduras. Y si voy a la lateralización, es cómo devuelvo el saque, cómo corro, cómo trabaja mi preparador físico para hacer que yo sea mejor de una o de otra manera.
para que sea más. Por ejemplo, fui a la asociación de taekwondo y las caderas son iguales, porque los tipos desde el primer momento trabajan con las dos caderas, entonces son iguales, no tienen ni una diferencia. Obviamente mi pregunta es, si yo tengo una patada para matar a uno, llevándolo al extremo, ¿con cuál hacer? ¿Me entendés? Claro. Siempre tenés el recurso de sacar, a ver, vas a patear un penal y decirme con cuál patear. No, yo pateo con los dos. No, hay una con la que vos te sentís, te sos, viste, un poquito mejor. Y entonces, pero eso hoy nos brinda un panorama muy amplio, pero esto no es para los chicos, esto es para todos. Yo agarro un adulto, la otra vez agarré un adulto y jugaba al golf. Y lo miro y le digo, ¿qué? Vos sos cerebro derecho. ¿Qué estudiaste? Administración. Estás equivocado. Sí, pero lo que me mandó mi viejo. Me dice, es mi viejo, odio eso. Por eso me dedico a la construcción. Y dice, ¿y qué pasa? No, el golf me trauma. Pero no pienses, déjate ser. Me ve, le doy 2 o 3 trucos y a la vez siguiente me dice, vamos a ver lo que jugué. Es decir, dejó de usar su cerebro, el cerebro de papá y mamá, entre comillas, y usó el suyo. Es decir, esto te abre un campo, Facu, que es interesantísimo para verlo. A mí me parece que de ese punto tenés un montón de cosas. A mí en ese momento me chocó mucho lo de, bueno, que ahora me decís que no se habla mucho o hay más, pero lo de cruzado y homogéneo en el tenis me cambió un montón. Mismo me analizaba yo como exjugador, sin saberlo decía, claro, yo soy homogéneo de acá a la China. Y bueno, para la gente que capaz no lo entiende, homogéneo es mano, por ejemplo, mano derecha y mi ojo es el derecho, ¿no? Es la misma mano, misma mano, mismo ojo. Dale, vos lo explicás mejor. El concepto es mano-ojo. Quiere decir, ojo derecho, mano derecha, sos homogéneo. Ojo izquierdo, mano izquierda, sos homogéneo. Antes eso Paul no lo tomaba como, te ponía a este homogéneo, al zurdo, te lo ponía que pensaba como el derecho. Claro. Y eso está mal. Entonces, y te voy a dar el ejemplo más claro para todo el mundo. Hay 2 ejemplos que nos pintan, es decir, Federer es cruzado, derecho, ojo izquierdo. Nadal es cruzado, izquierdo, ojo derecho. Personales, cerebros totalmente opuestos. Uno necesita rituales de distracción y otros de concentración. Esos son Maradona y Messi. Messi, bien, es ojo derecho. Sí. No, Messi es cruzado, es ojo derecho y patea por la izquierda. Y Maradona es homogéneo, ojo izquierdo y patea. Ahí le dije, Paul, te equivocaste. Porque el que comanda el cerebro no es la mano óculo-manual, es el ojo que comanda directamente, porque es el único. Después hablando con el médico del AFA, con el que estoy trabajando, el doctor José Arrieta, te dice, es el único órgano que está conectado al cerebro directo. Está directamente conectado al cerebro. Entonces, por fibras, es el que mejor estimula directamente. Entonces le dije, bueno, no somos, a ver, Messi y Maradona es exactamente lo opuesto a lo que vos decís. Messi es de aquí a la China, lo que vos decís que es un homogéneo y es cruzado. Aparte Messi, habían dicho que se paraba a jugar del lado derecho porque tenía mejor visión llevándola de afuera hacia adentro, digamos. Yo Messi pensé que era... es ojo derecho, pierna izquierda. Y Maradona es ojo izquierdo, pierna izquierda. Eso te devela las 2 cerebros. No hay nada más opuesto que Messi y Maradona. Y nada más opuesto a lo que Federer cruzado. Claro. Y escúchame, Daria, el tema del patrón táctico y técnico de los cruzados y homogéneos en cuanto al tenis y a los golpes, ¿sigue siendo el mismo que, por ejemplo, un cruzado debería tener, por ejemplo, un muy buen drive? Sí. Y el homogéneo se siente más cómodo capaz del lado del revés? ¿Eso sigue igual? Sí, el homogéneo tiene que dominar con derecha invertida. Ese es igual, el punto de impacto del homogéneo es atrasado, no cabe la menor duda. Si vos analizás, tenés el homogéneo, su mejor zona
y hay que entrenarlo para que ataque, porque yo a vos te morirías del centro de la cancha sacando. Yo homogéneo. Vos morirías. Pero ¿sí? yo sin saberlo, cuando apenas me dijeron esto, yo pensé en mí y digo, claro, o sea, no era casualidad que yo me sentía cómodo desde mi invertida sobre el revés del diestro. Y no me sentía cómodo, por ejemplo, pegando plano cruzado de drive. O no lo hubiera decidido en una situación extrema en el partido. Entonces todas esas cositas me abrieron un montón en la cabeza de decir, claro, mirá, es por esto. Es que la generación tuya, la de Nico Romanach, que también lo vi ahí, que nos saludó, no sé si todavía está, Nico, pero que también que es una generación todo muy similar. Ustedes fueron para mí los pioneros, que son esta generación que viene, ustedes tienen toda la cabeza mucho más abierta que la generación anterior, que estaba mucho más en lo que la experiencia, en lo que yo sentí. Ustedes se abrieron a las neurociencias y eso es muy bueno, pero lo que vos acabas de decir es tal cual. Yo, que a mí me enseñaron a jugar, ¿viste? Ahí está Nico. Ahí está Nico, sí. Está siempre Nico. Bien. Que, a ver, a mí que me enseñaron a jugar con la derecha de costado, tenía la peor derecha de la historia. Y una vez estando en Londres, antes de entender esto, y ahí después lo entendí, me puse... ¿Vos soías homogénea o no? Yo soy homogénea, pero después te voy a contar algo interesante, homogénea. Y me puse en Londres a hacer un peloteo con cara en una exhibición, y me puse a hacer en open stand. Y el que estaba ahí, ¡ay, qué moderna la entrenadora! Y yo dije, tengo ahora mejor derecha que antes. Esto es ridículo, ¿no? Ese ridículo, no. Claro, porque me hicieron jugar siempre en la derecha de perfil, era malísima mi derecha. ¿Entendés? Y lo del ojo es muy interesante, porque esto comprueba todo el tema de que yo me capacité con Andrea Caño, y empecé a trabajar, investigar ahora con los médicos el tema de visión. Y muy interesante, ¿sabes qué? Yo me lastimé el ojo por una cuestión de estrés, mi ojo derecho. A partir de eso, tuve que trabajar mucho con mi ojo izquierdo. Yo me volví mucho más loca. Vos te acordás, yo era mucho más seria y aburrida cuando entrenaba. Es decir, y esto tiene que ver con el trabajo. Y cuando me hice los test, había cambiado muchísimo, más allá de que yo conozco, pero la realidad es que yo lo sentí en mi cuerpo. Y sentí en mi cerebro que muchas de las cosas que a mí, que era muy homogéneo, muy desde el lado del cerebro izquierdo, todavía me cuesta a veces cambiarlo a mí, cerebro izquierdo, yo al trabajar mi cerebro derecho, dije, che, qué divertido, y hoy me divierte diseñar cosas o diseñar cosas con la computadora. Es un pasatiempo para mí eso. Sí, para mí eso es lo que más nos cambió a nosotros, ahí hablando también con Nico, porque uno empieza a entender cosas que lo hacía inconsciente o pensaba que por trabajarlo le salía, pero en realidad la realidad es que venía del lado del cerebro y del ojo. Y escúchame, las características personales también siguen siendo lo mismo para el cruzado homogéneo, por eso también es otro flash terrible, porque no es que a veces antes de hablar de homogéneo y cruzado, tenés que hablar, sí. Si hablas de cerebro, hablas de ojo derecho y ojo izquierdo, ojo técnico y Bien. ojo táctico. El ojo técnico, perfecto. Y ahora tenés, y entonces vos vas a hablar, el ojo técnico es lo que llamabas ojo director, ¿ok? Bien. Entonces vos vas a ver, y he puesto, te tengo un par de fotos de Messi, por ejemplo, en el momento que Messi va a pegar la pelota, cuando vos pegás la pelota, en el momento del impacto, te apoyás absolutamente en lo que llamamos ojo técnico o retina técnica. Tu ojo está ahí. Pero Messi, cuando corre con la pelota en el pie, vas a ver que mira con el otro ojo. No mira la pelota cuando está corriendo. Lo agarré a Ginóbili. Ginóbili es zurdo o izquierdo, y vas a ver que cuando tira, bien, él se pone en su ojo director. Claro. Pero cuando corre, tiene totalmente girada la cabeza para el otro lado. Viste que en básquet algunos jugadores tiran de frente y otros tiran de costado. Seguramente debe ser por... Es por homogéneo. Los homogéneos tiran todos así porque ponen el ojo adelante. Antes,
como la mayoría de la población era homogénea y no se sabía, y generalmente los directores técnicos son homogéneos porque son los que les gusta calcular, planificar, todos giraban de esta manera y los obligaban, hasta que algunos se rebelaban y empezaron a tirar de frente, ¿bien? Entonces hoy, por ejemplo, si yo te haría trabajar a vos homogéneo y cuando vos atacás para ir a la red, en vez de atacar en posición cerrada, bien, yo te haría semi-open, pero trabajaríamos el reflejo tónico del cuello para cambiar la posición de la cabeza, porque no te haría entrar acá, te haría entrar acá. No importa lo que pasa acá atrás, porque eso lo manejas con el inconsciente. Lo que debes cambiar es el cuello. Hoy cambiaríamos la posición de la cabeza, activaríamos el reflejo tónico del cuello, que es un reflejo arcaico, y lo sacamos desde ahí. Entonces, homogéneos y cruzados, podés hablar desde el patrón técnico-táctico. Bien. Pero cuando no de personalidad. De características, no de personalidad. Ahí hablas ojo derecho, ojo izquierdo. ¿Bien? Y ahí te cambia absolutamente. Porque, y te digo, cuando empezás a investigar, te empezás a dar cuenta que los grandes jugadores, es decir, las estrellas, como Maradona y Messi, son el claro. Messi sufre jugando en la selección nacional por su ojo derecho. El cerebro izquierdo, si tiene pánico. Pero está dentro de eso, tiene que tener 800 rituales. Es igual a Nadal. A Rafa. Mientras que Messi le importa un corno. A Maradona le importa un corno nada. Él hace la suya, él va sobre, porque es ojo izquierdo. Porque es verdad sí, es verdad que a Rafa, en realidad, él es todo diestro, digamos, ¿no? Sí. Pero lo hicieron jugar con la izquierda. Sí, hubo toda una generación, lo cual yo hoy, te digo, hace ya varios años que lo vengo diciendo. ¿Vos crees que Nadal hubiera sido menos Nadal jugando con la derecha? Yo no lo creo. Mi opinión es que hubiera sido igual. Como es él, parece personalmente, no hubiera sido. No tiene nada que ver eso. Ahora hubiera sacado mejor. Seguro. Porque su brazo no tiene la soltura que tiene su brazo natural. Lo tenés a Moya. Moya juega con la derecha, ojo izquierdo en la vida izquierdo. Y después me encontré. ¿Vos te acordás de la academia de David Souto? Sí. Bueno, David sacaba mal, zurdo. Yo un día en la academia de arte le digo, ¿sí, David? Porque en esa época no sabía de todo esto. Le digo, tirame una pelota del otro lado, porque trabajaba. Dijo, así agarró la derecha. Digo, ¿por qué tirás con la derecha, David? Ah, no, porque yo vengo el tiro con la derecha. Bueno, años después, David con 24, 25 años, volvió y me llamó acá a Argentina y que me contrató para corregir el saque. Primera pregunta, él ya sabía. David, ¿por qué jugás con la izquierda si sos derecho? Bien. Claro. Encima, ojo izquierdo. Bien. Y me dice, y porque a los 7, 8 años un entrenador me dijo que debía jugar con la zurda. Y como jugaba más o menos bien, es un ambidiestro, viste, que tenía bastante bien, pero ¿qué? Le costó el saque. Porque la coordinación que tenés de lanzamiento acá arriba, con el hombro más hábil, no es la misma que con el otro hombro. Entonces tienen muchas mayores lesiones cuando los cambias en su lateralidad, al nivel del hombro, y lo veo en la cantidad de lesiones, y Nadal es una prueba de eso. Entonces, hoy creo que eso que se buscó en un momento, Djokovic es homogéneo, Del Potro es homogéneo, Murray es homogéneo, así. Hoy con cambiarle la posición de la cabeza te sobra. Te sobra. Sabes que yo, una de las anécdotas que tengo cuando empecé ahí el diplomado en biomecánica y después lo de Paul Dorochenko, yo en ese momento entrenaba a un chico sin saber lo de homogéneo y cruzado. Un drive western un poco pasado, un muy lindo revés a una mano, y entrenaba, le costaba mucho achicar de drive, ¿no? Achicar de drive, agarrarla arriba, los winners, y todas las clases le dedicábamos 10 minutitos a eso. Y era muy difícil que la encuentre en el centro y que le salga limpia la pelota, muy difícil. Cuando empiezo a ver esto, digo, claro, de acá él se invertía mucho, le gustaba invertirse, digo, es homogéneo de acá a la China.
Entonces dije, claro, no le va a salir muy bien achicar de drive. Pero ahí también me surgió una pregunta que, por ejemplo, ahí me analicé yo y digo, a ver, yo soy homogéneo, pero sé achicar de drive cruzado y me puede salir bien. Entonces ahí surgió el debate, la pregunta, ¿qué nos conviene más? ¿Explotar las virtudes, por ejemplo, de un homogéneo? O también hacerlo, va lo mismo al cruzado, no sé si me entendés. Sí, totalmente. Mira, y la discusión era esta. La discusión era esta, que si vale la pena yo creo que con mucho trabajo capaz terminás haciendo bien esas cosas, pero no en una situación límite como hablábamos. Yo no iba a decidir tirar un winner cruzado de drive, iba a jugar de invertida sobre el revés de mi rival. No sé vos qué pensás en ese caso. Yo creo que todo lo tenés que entrenar. No te determina. Lo que te va a decir es, a ver, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Tus fortalezas las tenés que tener y tienen que ser asesinas. Tus debilidades tienen que ser tus fortalezas también. Porque si vos sos fuerte en tus debilidades, si vos donde te atacan, es decir, ahora, si yo voy a achicar sobre derecha, me voy, viene una pelota corta y quiero achicar y yo voy de costado y quiero hacer, yo sé que tengo un grave o un alto riesgo de errar la pelota. Lo que yo tengo que saber es que yo puedo hacer todas las jugadas, pero tengo que saber que en algunas tengo más riesgo de perder que en otras. Entonces, de acuerdo a la situación táctica que está y la situación del score también, vos te la podés jugar o no. Entonces vos no podés agarrar, pero si yo sé que en esta pelota yo voy 40-0 y no tengo un porcentaje, la pelota no es la más cómoda para mí, pero yo la veo para ese lugar, tengo un porcentaje alto de errarla y tomo mucho riesgo. Bueno, pero yo la puedo jugar. Ahora si yo estoy, match point, peleando un partido a muerte y me toca esa pelota, juego a 2 pelotas más. ¿Por qué voy a jugar esa pelota? Si yo sé que tengo riesgo. Es decir, lo que te da es, a veces, como digo, es si vamos a la guerra, saber con qué armas cuento. Yo no puedo salir con un revólver contra 3 cañones, ¿viste? Entonces, si tengo 3 tanques ahí, bueno, usarlo cuando lo tengas que usar. Sabés cuándo usás cada cosa. Claro. Y creo que eso es lo importante, es saber, si yo digo, tengo una pelota corta y jugame una bola más. Por ejemplo, las mujeres, que son más miedosas sobre la derecha, cierran mucho derecha, ¡pum!, se achican. Entonces, no le tires a que gane en pelota corta sobre la derecha y quiere achicar y... No, para. Jugate una pelota más. Buscate una posición más cómoda, de repente. Y eso te lo da el tema. Pero el tema de... y pasándolo a la lateralidad de nuevo, es decir, el tema de Juan Manuel Cerúndolo y las lesiones que hay, es decir, ojo izquierdo, Juan Manuel zurdo, ganador del Orange Bowl a los 12 años, el Toto, el Javier Mequirrey me dice, Tania me viene a ver a los 13 años y dice, no, un año con la rodilla, no sé más qué hacer, no le saco. Entonces María me vienen a ver, Javier me dicen de agarrarlo y verlo. El chico, como zurdo, ¿viste? Tiraba la pelota, le hacían tirar la pelota a la derecha, coordinaba un montón de tema del brazo. A ver, lo primero el ojo, ¿dónde es la zona de lanzamiento de la pelota? 1. 2, la posición de los pies. Estaba constantemente en recarga. Donde balanceé el ojo, es decir, dejé de cargar esta pierna, que era la lastimada, la derecha, y tenía... Chico, solo fue cambiando. Es decir, evidentemente el cuerpo te lo va dando solo, porque tiene lógica y tiene sentido con la biología de tu cuerpo. Entonces, vayas a lo mecánico o vayas a lo mental, tenés que jugar, pero tenés que jugar en zona de confort. Cuando estás en zona de desconfort, no es que yo no tiro globo porque no sé tirar globo y no es mi golpe fuerte. No, vos tenés que tirar porque hay veces que lo vas a tener que usar y tenés situaciones para usarlo. Ahora, no trates de que ese sea tu mejor golpe, porque bajo presión es probable que puedas fallar. Más que eso, es mi opinión, ¿no? Sí, yo también creo, pero fíjate con qué poquito, o no con qué poquito, con aprender muchas cosas nuevas,
es el ejemplo claro, no le salía, y evidentemente con mucho trabajo capaz le va a salir, pero no va a ser su golpe nunca. No, mira, Juan Manuel iba a terminar lesionado porque tenía no flatter en ambas rodillas, imposible, porque el mecanismo por el cual estaba, tiene que ver con la persona, aparte un ojo izquierdo, imagínate, padre y madre, viste que son ojos derechos, tiene un hermano que saca. Francisco quiere decir que no tiene que ver con la enseñanza de papá y mamá o de un director como es Alejandro, que sabe muchísimo y que sacó un montón de jugadores, porque el mayor saca perfecto. ¿Por qué él tenía problemas? Evidentemente porque Juan Manuel es un cerebro derecho y Juan Manuel es un cerebro muy especial para jugar al tenis. Pero el tipo te la maneja, ¿viste? Y él quiere la cambiar. No. Yo tuve que demostrarle que podía llegar a ser, y él llegó a una instancia que él decidió, que me permitió el cambio, si no, no era imposible hacerlo. Él decidió y él hizo el cambio y tomó todos los riesgos, pero para mí no fue difícil porque yo tenía estas armas. Si yo hubiera trabajado con él, como yo trabajé en tu época, hubiera caído en la misma de siempre. No lo hubieran sacado nunca adelante. Hablando del saque, ya que lo tenemos acá. Dale. Hay un debate bastante importante en esta época de si hay que juntar las piernas, hay que sacar estático. Me gustaría que lo expliques un poquito a la gente. Bien, mira, lo de la pierna, ¿no? Lo de la pierna dinámica. Sí, la pierna dinámica. Es muy importante entender, primero, en qué etapa de desarrollo estás. Si hablamos de menores de 12 años es una cosa, y si hablamos de adultos es otra cosa. ¿Por qué? Porque si es un adulto que empezó de grande a jugar al tenis, también tenés que considerar, hoy pienso que no podemos meter al adulto porque no sabe saltar, porque no sabe hacer un empuje ascendente. Y un menor de 12 años, te lo puedo mostrar con Federer, con Nadal y con Djokovic, que a los 11, 12 años no podían saltar. Entonces, descartemos cuando el papá me dice en alguna parte del mundo, no, porque yo quiero que salte como Federer. Digo, vení, tu hijo tiene 11 años, mira cómo sacaba a esa edad. Entonces, no me pidas lo que no puede biológicamente. Es decir, no está maduro. Entonces, sacamos lo de 12 y sacamos... Hablemos de 12 para arriba. De 12 para arriba, gente que está formando. Bien. En la pierna que está delante, el saque tiene dos cosas claves. Es un impulso ascendente, es decir, vos te elevas, pero mientras que te elevas, rotás. ¿Bien? Entonces tiene un eje longitudinal que te eleva, que es por fuerza, y una rotación que es un momento angular, que vos haces una rotacional en la cual entras con toda la parte del cuerpo, entrando desde abajo, cadera, tobillo, rodilla, cadera, hombro. Pero el eje de empuje que te va a dar el traslado de peso lo haces ascendente. Ese motor está en la pierna que está adelante. La que genera eso es la pierna que está apoyada adelante. Nos guste o no nos guste, porque por ahora, por lo que pudimos, salvo que en el futuro aparezca otro saque. Y te lo voy a... En vóley descubrí una cosa interesante el otro día hablando, por eso también. Entonces, si el motor del saque está adelante, yo tengo que saber cuál es mi pierna dinámica. La pierna dinámica es la pierna con la que yo corro. Hay una pierna con la que uno cuando corre, se apoya y con una se levanta. La que se levanta, esta que la ven que usás para levantar, no la que apoyás, sino la que usás para elevarte, ¿bien? Esa es la que utilizás de impulso, ¿bien? Esa es la que uno necesitaría tener para impulsarte, para elevarte. ¿Por qué? Porque es la que genera impulso. La otra es pierna de apoyo. ¿Ok? Entonces tenés una pierna de apoyo y una pierna de elevación. Si yo tengo la pierna delante, si Daria yo soy pierna dinámica derecha, ¿bien? Quiere decir que mi pierna de adelante es izquierda. Quiere decir que la que yo tengo, la pierna de apoyo, está al revés. Por lo tanto, como la de adelante necesita
que la ayuden, porque no tiene naturalmente la elevación, debemos acercar el pie para que se levante. ¿Bien? Federer es pierna dinámica izquierda. A ver, ¿qué ocurre cuando no hacemos esto? Bien, tenemos dos típicos errores. Uno es, como no saltan, los chicos se elevan y caen con el talón. En vez de caer y hacer esto. Hacen esto, se elevan, es decir, como que cambian la posición del pie, no hay casi elevación, entonces los ponen arriba de una tarima, ponen una tarima para que suba, nunca que suba, hay que trabajar que baje, es al revés, porque hay que generar la fuerza al revés. Entonces, sí, ¿qué ocurre? Ese es el primer tema que complica. Y el segundo tema que complica es que me pasa con los jugadores, si yo tengo un jugador que debería juntar, y en vez de sacar con las piernas en esta manera, digamos, si yo pondría en un dibujo acá, lo que va a hacer es llevar la rodilla para adentro, hacer esto, a ver si se ve. En vez de tener las dos piernas, las dos rodillas alineadas, va a ser la rodilla, la va a llevar para adentro. ¿Por qué? Sí. Porque inconscientemente el cerebro le pide, eso se llama valgo de rodilla, vos lo sabés. Entonces el cerebro le pide ayuda porque es la rodilla que tiene que ayudar y eso puede producir una inflamación de ligamentos cruzados, puede producir una lesión a futuro o los ligamentos laterales, produce mucha inflamación en la rodilla y dolor de rodilla. Con el tiempo esos jugadores tienden a tener no solamente muy poca elevación, sino que una lesión en la rodilla. Lesión de rodilla. Bien. Entonces va a depender mucho de, obviamente, de la pierna, ¿no? Es así. A ver, no es que le guste a Daria. No. Es así. El otro día mirá qué interesante. Estaba hablando con este tema del voleibol. Entonces, no tenía ni idea de todo este tema. Entonces le preguntó cómo saltan ellos para el remate. Entonces yo me dije que hace izquierda, derecha, izquierda. Y le digo, ¿cómo? Todos saltan haciendo derecha, izquierda, derecha. Es decir, usan siempre de apoyo la izquierda. Y dice, sí. Digo, ¿y los que son pierna dinámica izquierda? No. Todos tienen que saltar haciendo izquierda, derecha, izquierda. Muy interesante, le digo. Yo creo que ahí está mal, le digo. Deberían, esos que son pierna dinámica izquierda, deberían saltar con los dos pies juntos. Ah, me dice, los cubanos saltan así, algunos. Digo, ¿sabes qué pasa? Y esto nace de Rusia. Los rusos estudiaron las lateralidades. Y Cuba, estamos con la influencia rusa. Ellos ya están trabajando en eso. Claro. Entonces ahí me dice, claro, los rusos están, le digo, claro, pero es lógico. Me dice, algunos porque se rebelan lo hacen, me dice, algunos tenemos que se rebelan y no quiere hacerlo. Se rebelan porque el tipo se siente que no salta sino. Claro. Fíjate cómo lo vas usando en todos los deportes, Paco, es impresionante. Cuando yo juego al fútbol y decido patear, por ejemplo, con la derecha, ¿no? Esa sería la pierna mía dinámica. No, es de pateo. Esa de pateo no es la misma. O sea, la dinámica vos la sacás solo con el salto. Con el salto hay tres formas que sirven. Podés decir, yo utilizo tres. También podés usar una patineta y ver con qué pierna haces esto. Hay una que apoyás y con la otra que haces esto, no con la pierna. Una es pararte, bien, lo parás, bien parado en las dos, con las manos al costado, y yo me pongo atrás, lo empujo, y la primera pierna que sale para apoyarse es la dinámica, generalmente. Es el salto y después el salto en la soga, que viste que hacemos con una soguita que salta en tierra. Bien, esas son las pruebas más comunes para hacerlo. Pero, digamos, es muy importante para mí, ya sea adulto, chico, todo. Ahora, después, si al adulto lo hacemos saltar o no, es otra historia, ¿bien? Pero si la usamos o no. Pero esa pierna tenés que saber cuál es, porque esa es la que te va a dar impulso para levantarte. Al adulto lo va a ayudar, por lo menos en la flexión de rodillas, lo va a utilizar.
Sí, porque hace un tiempito en lo que es saque se hablaba de que si vos tenías un movimiento amplio de saque, te convenía juntar, y si tenías un armado corto en el saque, sacabas estático. Entonces eso me parece que no, lo he escuchado muchas veces y no. Dependemos de la Mirá. dinámica, entonces, si juntar o no juntar. Ver, si vos tenés la pierna dinámica atrás, o debés juntar o sacar como Monfils. Claro. Si Porque necesita la ayuda de la otra pierna. Si la tenés adelante, sacás juntando o sin juntar. No hay problema. Bien, perfecto. Clarísimo. Bien. Tengo unas preguntas, Daria, ahí que están haciendo la gente. Ahí me preguntaron, ¿cómo debería ser al revés en un cruzado? En un jugador diestro, digamos, cruzado. ¿Cómo debería ser cómo? Yo creo que se refiere más a capaz cuál debería ser el mejor tiro, supongo. Está formulada así la pregunta. Yo te voy a decir una, por ejemplo, trabajando con Florencia Molinero, en ese momento también era una Argentina, fui a trabajar en saque con ella, y como siempre hago, veo los demás golpes y veo Florencia Molinero, derecha, bien, ojo izquierdo. Su entrenadora en ese momento, Laura Montalvo, homogénea, ojo derecho, perdón, homogénea, pero ojo derecho fundamentalmente, ¿bien? Entonces me dice, no le hables mucho. Digo, ya sé, no te preocupes, que ya sé que es ojo izquierdo, por lo tanto no le gusta que le hable. Empezamos a hablar con Laura, le digo, bueno, Pipín, el saque no, tiramos por acá, le digo, bueno, lo miro, mejor revés, paralelo. No, me dice Laura, no le digas eso. No. Entonces, porque yo le digo que cuando tiene que atacar, en el revés ataque en cruzado. Y Montalvo y Molinero me dicen, no, ella me dice eso, pero yo la siento en paralelo. ¿Por qué? Claro. Porque la tiene más atrás el impacto. La tiene atrás. Claro, ahí aclaró que era el punto de impacto. El punto de impacto en un cruzado de revés es un poco más atrasado, por lo tanto, por ende, el revés paralelo debería ser uno de los mejores tiros, ¿no? Como así también debería manejar muy bien el slice. El slide y defender de revés alto todo lo que sea por atrás ahí. Tiene dificultades, por eso le cuesta el ataque la cruzada. ¿Por qué? Porque entra en una zona muy adelantada para la posición. Claro. Exactamente. Entonces todo lo que es ahí. Es una cuestión de lógica. Y ¿sabés que es muy fácil para cualquiera de los que está ahí? Yo cuando viajo para Estados Unidos o para algún lado de eso, voy a todo por $1. Ustedes agarran un anteojo viejo, a uno le sacan el lente y el otro le ponen un sticker. Y tengo para ojo derecho y para ojo izquierdo. Pónganselo al alumno. Taparle un ojo. Taparle el ojo, el táctico, el no dominante, y enseguida van a ver cómo todo se te aclara, porque es como tenés que estar en el momento del impacto. Sí, también se decía de los cruzados, si uno sabe que tiene un alumno cruzado, que le convenía jugar de revés a 2 manos. Yo creo que eso... No sé si cambió eso, ¿no? Sí, mira, la verdad es que no te puedo asegurar mi experiencia, te voy a hablar de mi experiencia, me parece que ambos, hay jugadores cruzados a 1 mano y hay jugadores cruzados a 2 manos. Lo que cambia son un poquitito la forma de las empuñaduras de 2 manos. Claro. Uno es más alejado y otro es más cerca. Bien, los homogéneos es como que separan un poquito más, porque tienen que tener el brazo un poco más, tienen un poquito más juntos los brazos en esta posición. Los cruzados tienen los brazos extendidos y los homogéneos los tienen en esta. Si vos los ves, los sacás enseguida. Si mirás fotos de jugadores, Serena Williams, que es impresionante cómo está con los brazos así, y como se llama, Nadal, está con los brazos extendidos, y eso es muy clave. Tienen ahí mucho más juntos y los otros separan un poquito más, algunas cosas. Bien, después otra pregunta que habían hecho los chicos es ¿de qué me sirve todo lo que es biomecánica en el tenis, no? Todo lo que engloba la biomecánica. La mecánica es la mecánica del movimiento humano. A ver,
todo lo que hacemos implica, yo estoy sentada ahora y estoy haciendo biomecánica, me cambio de posición porque me molesta una parte, esta silla es una silla que tiene cierta anatomía, ¿por qué? Porque respeta la biomecánica humana, no es cuadrada o no es para un perro, es decir, es esto. La biomecánica es la mecánica posible en el planeta Tierra con la gravedad. Ahora, ¿qué es la biomecánica en el deporte? Es que realicemos una técnica, ¿bien?, dentro de los parámetros, porque ahora la neurociencia te entra con todo esto, es decir, con la mecánica posible para tu biotipo. Entonces, ¿qué es lo que ves? La biomecánica, ¿para qué te sirve? Para que te lesiones menos, para que encuentres cuál es tu mejor golpe, es decir, tu mejor biotipo dentro de la mecánica posible para vos, ¿bien? Porque al saber de neurociencias y entender el ojo y la lateralidad y la lateralización, vamos a establecer un patrón. Y ahí entra la mecánica posible. Para uno, es decir, si yo tengo un ojo director, un homogéneo, mano derecha, y quiero hacerlo pegar ahí adelante, mecánicamente tiene mucho riesgo de lesión. Claro. ¿Bien? Entonces, esto es biomecánica. Entonces, ¿qué estudiamos en la biomecánica? Nosotros estudiamos qué hacen de igual los mejores jugadores del mundo, no lo que hacen de diferencia. Esa es la diferencia entre los entrenadores de antes, que lo único que buscaban era, che, ¿qué hace? ¿Vos viste que Federer pone el dedito acá y con el dedito acá saca mejor? No. Lo que miramos es qué hacen todo de igual. En las derechas no hay ni una derecha igual, los saques son parecidos, las revés. Entonces, lo que vemos, ¿cuáles son los puntos de coincidencia? Los puntos de coincidencia son lo que debemos hacer para ser eficaces y eficientes. Y los puntos de no coincidencia tienen que ver con estilos o con riesgo de lesión. ¿Entiendes? Bien. Sí, clarísimo. Otra pregunta acá de los chicos. Me preguntan si en el saque, dependiendo del ojo dominante, variaría el lanzamiento. Sí. Entonces, lo vamos a tomar en consideración que lo que es un ojo dominante derecho no debería superar esta zona, tendría que ir de acá hasta acá, si yo estoy de frente, porque esta sería mi zona de impacto. Si voy a sacar con kick, esto es muy importante porque yo tiro acá, pero si voy a sacar con kick, no tiro acá. Ese es el error que se ha cometido durante mucho tiempo. Por eso muchas lesiones de desgarros abdominales. ¿Por qué? Porque el jugador tiende a buscarla de esta manera. No tiene otra posibilidad. Claro. El ojo izquierdo va a tener más facilidad para darle más kick por este lado y va a ir a buscarlo un poco más atrás. Pero eso es absolutamente necesario. Y tiene que ver, la mayoría de las lesiones de manguito rotador tienen que ver mucho con el lanzamiento de pelota y en que no les enseñan a ir a buscarla de repente la pelota acá, sino que buscan el ojo y tratan de pegarle de esta manera. Y si nos remontamos a los mayores, Gabriela Sabatini, ojo derecho, ella tiraba la pelota por esta zona. Y todo el mundo quería corregir. Tenía un gesto que hacía esto, ella. Ojo derecho. Claro. Y todo el mundo bueno, en mi caso, entonces ahora en mi caso con todo esto, yo soy ojo derecho y me tiro la pelota totalmente hacia el otro lado. Por eso mi cabeza hace así. Por eso tengo la foto famosa tuya, que tu cabeza el mal ejemplo. El error fundamental es ese. El error fundamental, si hoy trabajaría con vos, primero desbloquearía el brazo, porque lo tenías bloqueado acá, porque al tener una derecha vos manejabas mucho derecha y le pegabas de una manera infernal con la derecha. Me acuerdo que por más que sea vos tenés una derecha sólida, ¿bien? Pero a la vez, cuando hacías el saque, no tenías desarrollado la disociación, lo tengo clarísimo, de la elevación del hombro. Quiere decir que vos, para generar en el saque, vos lo que hacías era esto, porque esta era tu fuerza mayor, era la fuerza de la derecha. Entonces, entre que la pelota te la hacíamos tirar para aquel lado y vos ibas de esta manera, imposible. No te rompiste en mil pedazos de milagro. No, nunca me lesioné, la verdad. Más que, no sé, una vértebra que tenía un pinzamiento, pero ya de grande. Pero tuve suerte. La cantidad de
de chicos de 14 años que hay con espondolistesis, desplazamiento de vértebra, eso es todo por eso. Eso es absolutamente todo por eso. Bien, ahí tenía otra preguntita dando vuelta. Pero bueno, ahí no la voy a encontrar porque fue más arriba. Yo te iba a preguntar, nosotros como entrenadores o profesores generalmente solemos recibir capaz chicos en la franja de edad que vos decís, ¿no? De 13 a 16, ponele. Que ya vienen con un patrón marcado y ya vienen, no sé si con vicios, pero capaz uno ve problemas. Si nosotros recibimos un jugador en esa edad, ¿no? Vamos a suponer que recibimos un jugador de 14 años. Yo hago todos los test y veo que es cruzado, pero lo hacían jugar como un homogéneo, con una empuñadura más pasada. ¿Vos crees que es prudente tratar de hacerlo jugar como un cruzado, o sea, haciendo cambios drásticos, o tocas cositas más leves en tratar de que, bueno, vaya a lo seguro de él? Mira, ¿me entendés la pregunta? Totalmente. 13, 14 años, yo fortalecería, no lo dejaría con la empuñadura pasada en supinación, sino que porque lo ayudaría muchísimo, no solamente para la derecha, porque la derecha después él va a poder pronar mucho más con la derecha, sino que lo fortalecería mucho para el saque. Bien, entonces, número uno, modificaría el trabajo de pronación y haría un trabajo para fortalecer el trabajo, ¿te acordás? Con el corrector. Sí. Para fortalecer los pronadores. Haría un trabajo muy específico para fortalecer, porque ese chico va a sacar mejor con pronación, si no va a terminar sacando siempre de esta manera, porque no tiene pronadores, porque tiene demasiado desarrollados los supinadores. Entonces, eso como número uno. Buscaría una empuñadura un poquitito, y él solo... No, pero no sería drástica. Claro. Que hay, gradualmente lo puedo hacer, por la edad que tengo. Ahora, si el chico tiene 22 años y no está lesionado, no lo toco. Bien. Solamente le explicaría y le diría, quizás haría un fortalecimiento, vería algunas cosas, pero el patrón es más difícil. Siempre doy el caso de Horacio Ceballos. Horacio Ceballos me llama por su zurda. Tenía un problema, en realidad la tenía a la derecha, pero digamos, en la mano, en el brazo derecho. Pero me llama por eso y yo le pido ver su saque. Cuando lo voy a sacar, era contra todo lo que yo creía que podía sacar. Entonces le digo, Horacito, che, ¿cómo vas con el saque? En realidad tengo toda la confianza en el saque. Un saque totalmente atípico. Si yo lo toco y ese saque a pasados los 20 años... Claro, lo arruinás. Lo arruiné, lo saqué 6 veces y yo no sé si va a sacar mejor, Tampoco claro, no sabes el costo-beneficio en ese caso. Exactamente. Por eso depende siempre de la edad y de la proyección del jugador. Tenés un jugador de alta proyección. Yo a Cara Black en su momento ni sabía de los homogéneos y cruzados, tenía una empuñadura hiper western y a los 17 años se la cambié y a los 18 fue número 1 del mundo. Yo se la cambié, me animé a cambiársela. Bueno, Daria, nos quedan 30 segundos. Lamentablemente se pasó volando el tiempo. Sí, pero bueno, capaz después más adelante podemos hacer otro. Dale, encantada. Yo te agradezco, muchas gracias, un placer, la verdad, como siempre. Muchas gracias, Daria. No tengo demasiadas cosas, me decís si lo haces. Dale. Un beso, gracias, Daria, un beso. Okay. Saludos. Gracias. Chau. Chau.